Reciban todos una calurosa bienvenida al webinar Prevención Estratégica del Fraude. Soy Fabián Delgado Lor, auditor forense y socio director de Deltec Audit. Ya cuento con más de 30 años de experiencia ayudando a muchas organizaciones a anticipar y bloquear riesgos de fraude. Hoy vamos a explorar todos juntos un enfoque integral, pero un enfoque basado en la teoría del delito. Vamos a incluir casos reales para que al finalizar ustedes sepan cómo, por ejemplo, comprender la decisión racional que hay detrás del fraude, identificar puntos vulnerables en sus procesos. Vamos también a revisar cómo implementar controles y reforzar la cultura de la integridad en sus equipos. Vamos a chequear la agenda, ¿no? Porque en este webinar de aproximadamente 45 minutos vamos a abordar el modelo racional del delito y el triángulo del fraude. Vamos a conocer cómo mapear riesgos y vulnerabilidades. Vamos también a conocer las mejores prácticas en controles internos y monitoreo. También revisaremos el papel clave de la cultura organizacional y cerraremos con casos reales que ilustran aciertos y errores. Mi meta es que se lleven herramientas prácticas y un plan de acción claro. Por lo tanto, les invito a participar en el chat con sus preguntas y comentarios. Eso lo vamos a hacer al final de esta presentación. Vamos a esperar que cada uno de ustedes pueda comentarme sus dudas. Vamos, sin más preámbulos, a comenzar. Bien, comenzamos nuestra conferencia y comenzamos este webinar con esta presentación de la prevención estratégica del fraude. Y empiezo con esta frase: robaría 100.000 si la probabilidad de ser atrapado es del 10%. ¿Por qué lo pongo así? Porque precisamente vamos a revisar esta teoría que habla de que el crimen es un acto racional, que el criminal analiza el costo y el beneficio que traería cometer el crimen. Por lo tanto, si el costo supera los beneficios, no comete el crimen. Si el beneficio está muy por debajo de los costos que implica cometer ese fraude, pues sencillamente no tiene ningún incentivo. Empecemos primero revisando aquí. Este señor es Gary Becker. Él fue premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, ¿no? Y él plantea esta teoría, el modelo simple de crimen racional, SMORE por sus siglas en inglés, ¿ya? Y no quiero perderme lo que él dice, ¿no? Dice: las razones que nos llevan por el camino de la honestidad son decisiones racionales. Para Becker, las personas que cometen actos ilícitos se basan sencillamente en el análisis racional de cada una de las situaciones. Ustedes, aquí también les dejo un enlace para que puedan entrar y obtener más información de Gary Becker, ¿ya? Veamos, en su obra Ensayos de la economía del crimen y el castigo, ya desde el año 74, este economista expuso esta teoría del modelo simple del crimen racional, ¿ya? Y la hizo por un acto cotidiano, que él tenía que llegar a una reunión y estaba atrasado por, qué sé yo, por las cuestiones del tráfico, y tuvo que parquear el auto en un lugar prohibido porque lamentablemente no encontró parqueo. Y él sabía que si parqueaba en el lugar incorrecto, le iba a causar una multa. Pero en cambio, llegar tarde a una conferencia tan importante era peor. Entonces, el costo de pagar una multa, por ejemplo, de $500, pues era irrelevante o muy por debajo del beneficio de llegar a tiempo. Y en función de esa situación, él revisó mucha teoría, investigó y creó su modelo, ¿no? El modelo que muestra que todos actuamos de acuerdo con el cálculo de costo o beneficio. Ahora, aquellos que estamos en el ambiente académico sabemos que son teorías. Las teorías pueden ser modificadas o refutadas si se encuentra
nueva evidencia. Sin embargo, nos ayuda a explicar algunas de las situaciones cotidianas, especialmente situaciones que tienen que ver con el asunto del crimen, por ejemplo. Entonces, este modelo simple del crimen racional lo que busca es eso, ¿no? Dice que la actividad criminal es una actividad racional sujeta a un factor de aversión al riesgo. Nosotros podemos ser amantes del riesgo o adversos al riesgo. Amante al riesgo es la persona que no le importa nada y él se arriesga sabiendo que la situación puede ser perjudicial para él. Pero hay otras personas, en cambio, que no quieren correr los riesgos, pero se puede correr riesgos calculados, depende de la probabilidad y del impacto que tendría este tipo de situaciones. Entonces, empecemos así. Él dice que todo acto humano se basa en un cálculo de costo-beneficio, incluido las decisiones que comprometen nuestra honestidad. Como quien dice, todas las personas tienen un precio. ¿Ya? No estamos diciendo que estamos completamente de acuerdo con esta teoría, sino que queremos conocer la teoría para ver si esta teoría explica muchas de las realidades que suceden en el tema del fenómeno del fraude. Siempre en esta teoría se evalúan los costos de cometer el fraude y los beneficios de cometerlo. Y esto nos sirve para poder entender, ¿no?, qué tipo de beneficios podrían obtener las personas que manejan una empresa o las personas que manejan una parte de la operación de una empresa. Y la idea es tratar de que las cosas no sean tan fáciles para cometer un crimen, sino que sean complicadas, que las penas sean muy altas. Entonces, todo ese tipo de cosas yo la voy deduciendo del análisis. Y él se preguntó, ¿por qué delinquen las empresas? ¿Ya? Y él dice que el delito corporativo no siempre es irracional, sino que existe ese cálculo racional de beneficios y de costos. Y la idea es que si los beneficios superan los costos, pues entonces se comete el crimen. Con eso podemos nosotros trabajar en preventiva, porque si el delito es rentable, pues entonces tratemos de que no sea rentable. ¿Y cuál es la fórmula para que algo no sea rentable? Pues que los costos superen los beneficios. Así de sencillo, ¿ok? El fundamento teórico, ¿no? Gary Becker dice que delinquir es una decisión racional. Yo voy a repetir este concepto porque tengo otra parte de este webinar donde ya menciono esta teoría, otras teorías y vamos a casos prácticos, entonces es necesario que quede bien claro. La fórmula es beneficio esperado que debe ser mayor, sustancialmente mayor, al costo esperado de cometer el crimen. Entonces, llamemos beneficios a cualquier ganancia, el tema de poder que también se puede obtener o una ventaja competitiva, ¿no?, determinada, y los costos, en cambio, los vamos a mencionar como la probabilidad de ser atrapado y la severidad del castigo o costos morales también sociales. Imagínense una persona que es tachado de deshonesto y que por ese motivo se le vayan a afectar sus relaciones comerciales. Son todos los elementos que debemos ponernos nosotros en contexto, ¿no? Entonces, vamos a revisar en detalle la teoría. Bien, entonces, ahora sigo con las diapositivas. Crimen corporativo como decisión racional, prevención estratégica con un enfoque global. En esta parte yo quiero contestar a preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué delinquen las empresas? El delito corporativo no siempre es un acto irracional, dice esta teoría de Gary Becker, sino que es el resultado de decisiones calculadas, donde definitivamente que los beneficios deberían de superar los costos. De esa manera, nosotros podemos deducir lo que deben hacer las empresas para prevenir este tipo de situaciones. La prevención estratégica precisamente está en eso, ¿no? Si los beneficios superan a los costos, entonces la fórmula está es complicarle las cosas a las personas que cometen los fraudes.
Hay que hacer que el delito deje de ser una opción rentable para el perpetrador del fraude, y eso es lo que debemos hacer, ¿ya? Nos vamos a basar en el enfoque económico del crimen y recordamos que lo que dice esta teoría es que un individuo comete un delito si el beneficio esperado supera con creces el costo esperado. Por lo tanto, recordemos, los beneficios esperados tienen que ver con la ganancia económica o el poder, porque mediante algún fraude se llega a una opción democrática, ¿ya? O una ventaja competitiva injusta, ¿no? Los costos precisamente son la probabilidad de ser atrapado. Si se determina que efectivamente esa conducta no fue ética, se hizo daño a determinados grupos de personas, entonces va a tener un castigo. Pero el castigo tiene que ser severo. Y también hay costos morales y sociales que lo vamos a ver, porque también hay otras teorías que de alguna manera se complementan con lo que estamos revisando. Por ejemplo, esta teoría de las actividades rutinarias. Esta teoría dice que el crimen ocurre cuando tres elementos convergen en tiempo y espacio. No solo vamos a pensar en una sola teoría, sino en teorías complementarias. Por ejemplo, el delincuente motivado para cometer un crimen. ¿Por qué está motivado? Porque va a tener un beneficio, porque ve que es algo rentable. Y entonces, en esta teoría, si es que el blanco es atractivo porque no tiene suficientes controles o es una persona, pensemos en una situación de un crimen, de un robo a una señorita que está pasando por ahí, ya que no tiene cómo defenderse. Entonces es un blanco atractivo para el criminal. Pensemos en un medio donde no hay suficientes controles y entonces podría ser presa fácil de alguien que tiene todas las motivaciones para cometer ese acto ilícito, ¿no? Y si no hay un guardián capaz, alguien que esté chequeando, vigilando, entonces se cometen los crímenes. En función de eso, yo ya voy viendo, ¿no? Porque en preventiva, yo tengo que saber que tenemos que complicar las cosas, pero también tenemos que poner los controles adecuados, sistemas de monitoreo para poder ver qué es lo que está sucediendo, los Key Performance Indicator, ¿ah? Para ver cómo va mi organización. Y también vamos a hablar de ese asunto más adelante. Otra teoría de la prevención situacional. Esta teoría dice que el enfoque práctico es reducir las oportunidades para delinquir. ¿Cómo reducimos? Pues complicándolas. Las hacemos más difícil a través de suficientes controles y barreras. Siempre hay personas que están a favor de los controles, personas que están en contra de los controles. Yo estoy de acuerdo que demasiado control pues, puede generar situaciones burocráticas y además también podría desalentar a algunos temas que se necesita arriesgarse, ¿no? En la vida hay que arriesgarse, sin embargo, los riesgos deben ser controlados, pero sí deben haber suficientes controles y barreras. Entonces, hacerlos más arriesgados. En países donde tienen muy buena cultura, muy buenos controles, pues la persona que piensa en cometer un crimen piensa en un beneficio muy alto, ¿ya? Piensa en robar millones. Entonces, al robar millones, lo que tiene que hacer es analizar si la probabilidad de ser atrapado es muy grande, muy chica, los costos. Por lo tanto, en esos lugares, definitivamente que se las ponen más complicado y más arriesgado. Por lo tanto, la persona va a meditar mucho antes de cometer una situación de ese tipo, ¿no? Hacerlo menos recompensante, disminuyendo los beneficios potenciales. Como dice aquí esta teoría de Ronald Clare, la clave es modificar el entorno para obstaculizar al infractor. Si la multa es grande, si hay cámaras, pues entonces nosotros podemos cambiar los comportamientos. Bien, el factor humano, psicología y sesgos, ¿no? Dice que la racionalidad no es pura, sino que influyen algunos temas. Y lo que vamos a ver acá, la teoría del control de Hirschi, dice fuertes lazos sociales y valores internalizados
aumentan el costo moral de delinquir. ¿Eso qué significa? Que si apelamos al tema moral, chequeamos los temas de código de ética, si apelamos nosotros a los estilos, todos estos temas, estilos de vida que se deben dar en la familia y en la organización, podemos trabajar, porque esos fuertes lazos sociales y valores internalizados aumentan el costo moral de delinquir. La persona se pone a pensar en su familia y tantos elementos que son necesarios. La mayoría de las personas pensamos en eso. La economía conductual, exceso de confianza, soy demasiado listo para que me atrapen, subestimación del riesgo, no pasará nada grave. Esto también es interesante porque si la persona se ha criado en un ambiente donde consiguen las cosas, no importa el costo, pues podría también tratar de obtener ventajas injustas con tal de que eso alimente su ego, ¿no? Y también el tema de la subestimación del riesgo, porque, o sea, el empresario se arriesga, pero para obtener el beneficio y incurre en los costos. Podríamos encontrar algunas situaciones parecidas, pero el empresario, la ventaja es que ve el mediano y el largo plazo. Pero en cambio, una persona que comete el crimen ve una oportunidad en ese momento y no está pensando necesariamente en el largo plazo. Entonces estamos viendo estas teorías cómo se relacionan. Bien, y ahora vamos a ver metodologías para poder implementar soluciones. Por ejemplo, paso uno, diagnóstico del problema. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Cuáles son las puertas abiertas para el delito que tenemos en nuestra organización? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar en identificar los tipos de delitos que se han dado. Si estamos pensando en preventiva, en controles, entonces vamos a tener que revisar hacia atrás en nuestra organización en un periodo de tiempo, no sé, 5 o 10 años, para ver qué ha sucedido, qué tipo de fraudes han dado, quiénes han sido las personas que han cometido el fraude, por qué lo han cometido, qué, señales nos han permitido detectarlos o por lo menos ver situaciones raras. Ya hay que analizar el contexto, ¿no? El sector, el tamaño de la empresa, si existe en la organización presión por conseguir los resultados y hay que mapear esas vulnerabilidades, o sea, los procesos débiles, lo que no tiene la supervisión adecuada y los tipos de cultura, ¿no? Porque una cultura laxa, ¿no? Que acepta todo como que es un incentivo para cometer las situaciones de fraude. Estamos viendo metodológicamente cada una de las partes. Ahora estamos viendo las vulnerabilidades internas, o sea, cuáles son los procesos sin control o monitoreo, por ejemplo, el tema de la segregación de funciones. Hay empresas muy pequeñas que no pueden establecer una segregación de funciones completa, ¿ya? Pero hay otras herramientas que nos permiten que el dueño o ciertas personas puedan hacer supervisiones, ¿no? La cultura organizacional permisiva también la vamos a analizar, la ausencia de canales de denuncia de seguro. Estos canales de denuncia es una medida necesaria que tienen que aplicar las empresas, porque va directo, ¿no? Cuando hay una situación rara, porque la persona lo detecta porque ha sido capacitado para identificar señales de advertencia. Él ve una señal de advertencia, por ejemplo, un cliente que dice, oiga, me están cobrando si yo ya pagué esto. Esa información debe ser, no, debe estar bien capacitada el personal para incluir esa denuncia en la línea ética. Y esa línea ética debe tener conexión directa con el auditor forense o la prestación de servicios especializados, ¿no? Para investigar estos delitos. Segundo paso, la evaluación del riesgo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la persona que está cometiendo un fraude o que piensa cometer un delito, ¿no? Está pensando de una manera racional, eso es lo que dice la teoría, y va a ver qué tipo de beneficios obtendría, ¿no? Dinero, ascenso, poder, venganza. Y a su vez, racionalmente, él piensa cuánto le cuesta, qué es lo que él percibe, ¿no? Como costos. Por ejemplo, sanciones, despido, acción legal, sanciones informales, daño a la reputación, rechazo social. Las personas pensamos diferentes, pero
son cosas que normalmente, ¿no?, vienen a nuestra mente en el momento que alguien está observando una situación donde podría beneficiarse de una manera injusta. Ok, herramientas prácticas para la evaluación. Vamos a trabajar con matrices de riesgo, evaluaciones de riesgo y esta teoría de las banderas rojas, ¿no? Las matrices de riesgo nos permiten analizar dos variables, por ejemplo, la probabilidad de que se cometa un crimen y el impacto, o la probabilidad que atrapen al delincuente, ¿ya?, y el impacto que tendría. Y en las evaluaciones de riesgo, las evaluaciones de riesgo son algo ya un poco más elaborado, porque nosotros vamos a analizar, eh, obviamente, el nivel de riesgo alto, medio, bajo, que se da por estas variables, pero también vamos a analizar los controles, ¿no? La efectividad del control en detectar errores o detectar situaciones de fraude, que deben ser controles mucho más fuertes, ¿no? Hay que trabajar en reingeniería antifraude. Y las red flag, que son todas esas banderas rojas, son señales de advertencia y ahí vamos a meter el estilo de vida, ¿no?, cambios en el estilo de vida. También vamos a meter nosotros esos que se escuchan. El cliente reclama que le están cobrando 2 veces, ¿ya? Alguien podría decir, ah, es un error. No, cuidado, porque para estos casos, ¿no?, hay que tener muy bien identificado que eso podría ser una situación de fraude. Ok, aquí estamos viendo nosotros las herramientas donde aplicamos algunos de los elementos que estamos viendo en este webinar. El modelo de decisión racional. Ustedes pueden observar que si los beneficios superan a los costos, entonces la decisión es que el crimen parece ser rentable. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Si los beneficios esperados aquí superan con creces, mira lo que está pasando, superan con creces los costos de realizar, entonces el crimen parece ser rentable. Pero si los beneficios, inclusive aquí vamos a poner beneficios altos, si la probabilidad de detección aumenta, o sea, es muy fácil, y la severidad del castigo, ¿no?, también es muy grave, y hay un costo moral inmenso, entonces el crimen no es rentable. Lo que observamos de la teoría a la práctica es que las empresas deben aumentar el monitoreo, ¿no?, para aumentar esta probabilidad de detección. Deben trabajar mucho en los temas de severidad y castigo, porque si el castigo es mínimo, entonces a la final la persona dice, bueno, me compensa. Y si aún la probabilidad de detección es muy baja, ¿ya?, solo vamos a asumir que solo es un 11%, ¿ya?, los beneficios superan a los costos y el crimen parece rentable. Moraleja o recomendación o qué es lo que debemos hacer, ya lo hemos visto, hay que complicar las cosas. Y complicar las cosas para las personas que cometen los fraudes significa invertir en controles, invertir en monitoreo, invertir en línea ética, eh, invertir en auditorías independientes. Lo segundo es la matriz de riesgo, ¿no? Esta matriz de riesgo nosotros hacemos el mapa. La idea es que en una parte, aquí hay dos variables, ¿no? Estamos probablemente acá será la probabilidad, mayor probabilidad para arriba, menor probabilidad para abajo, mayor impacto para arriba, menor impacto, perdón, mayor impacto a la derecha, menor impacto a la izquierda. Entonces, esta es la zona. Vamos a ver cómo está esto aquí. Riesgo alto. La probabilidad es grande y el impacto aquí es medio, pero igual sigue siendo un riesgo alto. Aquí tenemos una prioridad
baja porque la probabilidad es baja y el impacto también. Acá ya tenemos una situación donde el impacto es bajo, pero comienza a aumentar la probabilidad. Tenemos que hacer monitoreo. Aquí la corrupción, ya hay una situación donde hay que tomar mayor asunto con esta situación. Este es un riesgo medio. Prioridad detectada, puede haber un tema de sobornos o cosas que hay que ir chequeando, porque si se da, los impactos son muy grandes, pero la probabilidad es baja. ¿Ok? Entonces, con estas herramientas, nosotros deberíamos monitorear esta actividad. Mire, aplicando la teoría del triángulo del fraude, porque esta teoría nos dice que las personas cometen fraude cuando, este es el modelo de Donald Kresge, cuando existe una presión en la persona, llámese directivo, llámese funcionario, tiene una presión económica, no necesariamente presión de la empresa, ¿no? Si es fraude de proporción de vida de activos, probablemente la presión sea económica. Si es fraude de tipo financiero, la presión sea de los accionistas, por ejemplo, ¿no? Existe una oportunidad porque la persona identifica las vulnerabilidades que hay en el sistema y se combina un tema de racionalización, o sea, personas que se justifican, que dicen, siempre buscan una justificación de sus acciones, y eso es malo, ¿no? Las personas tenemos que reconocer inmediatamente cuando una situación es no ética. Y acá les estoy mostrando algunos de los indicadores que se deberían utilizar para el monitoreo, por ejemplo, la tasa de incidentes de fraude, pero clasificada, porque no solamente es tasa de incidentes así, sino por ejemplo qué tipo de apropiación indebida de activos, fraude de inventarios, jineteo de fondos, pagos falsos y todo este tipo de cosas así. El tiempo que ha pasado sin que se haya detectado. ¿Ya? Esto también es importante, lo podemos ver desde varios puntos de vista. O sea, el tiempo de detección, mientras más tiempo pasa, es peor. ¿Ya? La percepción de detección, como, esto es interesante porque aquí se puede medir cómo la persona piensa que en esta empresa es detectado el fraude. ¿Ya? Los reportes éticos, la cobertura de los controles, las red flag y los activos. Como ustedes ven, aquí tenemos herramientas, ¿no? Esto aquí es lo que vamos a ver en un momento. Bien, ahora para terminar, vamos a ver el fundamento matemático de la teoría del crimen racional. Como ustedes observan aquí, yo he puesto la fórmula, y la fórmula de esta teoría es que cuando el beneficio supera el costo, entonces la persona comete el fraude. Vamos a analizar cada uno de los elementos, ¿no? El costo esperado es igual a la probabilidad que se ha detectado, ¿ya? Y la ganancia esperada es igual a 1 menos esa probabilidad de ser detectado por la ganancia. Y la utilidad esperada, que esta es la forma completa, vamos a revisar cada una de las variables. G es la ganancia del delito, o sea, beneficio económico o satisfacción subjetiva que se obtiene si el delito tiene éxito. Por ejemplo, robar $10,000. P es la probabilidad de ser atrapado, la probabilidad de ser detectado y castigado. En este caso, estamos utilizando una probabilidad del 5%. F es el castigo monetario, ¿no? El valor económico de la sanción, multa o el costo económico equivalente de la condena como pérdida de ingresos activos. O sea, porque también una persona cuando comete un delito y es llevado a la cárcel o despedido, tiene un costo de oportunidad por todos los ingresos que deja de ganar. Entonces, en este caso, tenemos multa de 50,000 o el valor de estar preso y perder el salario. C es el costo del esfuerzo, son los costos adicionales que implica cometer el delito, como sobornos, comprar herramientas especiales o prepararse, el tiempo invertido, el tema psicológico o inclusive poder utilizar a una persona, ¿no? Darle una comisión a la persona que está coludida.
y la utilidad del no delito. La utilidad alternativa, si decide no delinquir, seguirá obteniendo un ingreso. Entonces, por ejemplo, 2.000 mensuales de salario, ¿ya? Veamos ya con un ejemplo completo. Supongamos que G, en este caso es $10.000, P es la probabilidad de cometer el delito, F es el castigo monetario de $50.000 y C son los costos de cometerlo. Por lo tanto, aquí la utilidad del no delito es $2.000. Entonces sería racional porque 6.500 es mayor que 2.000. Veamos el ejemplo aquí con la fórmula que yo tengo. 10.000, ¿ya? De ahí tenemos la probabilidad de ser atrapados que tenemos que utilizar aquí 0.05. El castigo monetario, que sería 50.000, el costo del esfuerzo, que sería 500, y la utilidad alternativa si no cometiese el delito. Por lo tanto, la ganancia esperada es de 9.500, el costo esperado es de 2.500. Desde ese punto de vista, es racional delinquir. Pero si las penas son más grandes, por ejemplo, le aumentamos aquí un valor adicional, 500.000. Entonces, no es racional delinquir porque los costos, ¿no?, superan con creces el beneficio, por lo tanto, no sería racional delinquir. En función de eso, nosotros podemos ver en qué variables trabajamos. Si trabajamos en castigo monetario, si trabajamos en sistemas de detección para que sea más fácil, porque por ejemplo, mire, si cambiamos aquí y decimos que la probabilidad de ser detectado es del 20%, ¿ya?, no es racional delinquir. Si es que la compañía aplica estrategias antifraude, pues cada vez es más complicado en este modelo racional. Como les digo, el objetivo es que compliquemos esa situación en nuestra empresa para que sea cada vez más difícil que se cometa un delito, y si llega a cometerse un delito, pues es identificado y es sancionado. De esa manera se disuade para los demás esa posibilidad. ¿Ok? Bien, recuerden que me había quedado en esta comparación de los casos de estudio y voy a completar con esta parte, la estrategia 4, promover una cultura de integridad. Hay que atacar la raíz de la situación delictiva. Y aquí vamos a poner algunos de los casos. Enron, donde desde arriba, pues parece ser que no se aplicó una cultura ética, sino que se querían conseguir resultados a cualquier costo. También tengo en la documentación que les puedo dar cuando accedan al sitio web del curso, el estudio de caso de Volkswagen, que esto es crítico porque afectó a toda la compañía, porque el tema de un programa para dar resultados favorables en el tema mecánico de estos autos, pues hizo que comprometiera a toda la empresa. ¿Ok? Y bien, terminamos también con el caso de estudio de Wells Fargo. Ustedes lo van a poder ver aquí. La idea, también tengo el caso de Odebrecht. La idea es que midamos esa efectividad. Ya hemos mostrado algunos de los KPI necesarios. Ya hemos hablado que hay que medir la tasa de incidentes, los detectados, el tiempo promedio de detección, usar la línea de denuncias, encuestas de percepción. Es importante para saber si los empleados temen ser descubiertos o no, o si creen que podrían ser descubiertos si se comete una infracción. Resultados de auditoría y red flag identificados. En conclusión, lo que se propone en este webinar es un enfoque integral. La prevención es eficaz y no depende de una sola herramienta, ¿no? ¿Eso qué implica? Que no se puede aplicar una sola estrategia, sino que hay que combinarlos adecuadamente. Hay que combinar controles robustos, monitoreo y sanción y la cultura de la integridad, porque lo que siempre buscamos es saber cómo piensa el defraudador, el pensamiento racional, y hacer que el delito no valga la pena. Es preferible tener sus ingresos normales que
pagar muchos años en la cárcel. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier tema adicional que ustedes quieran, yo les puedo responder. Inclusive en unos instantes vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos.